Sí, Padre, alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias. Gracias, Dios, porque nos permites en esta hora acercarnos a ti, acercarnos al trono de tu gracia. Queremos aprender un poco más. Háblanos por medio de tu Espíritu, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz y una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana número 8, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 1 al 11. El día del Señor. Y vamos a dar lectura a nuestro pasaje. Hermanos míos, no hace falta que yo les escriba acerca del momento exacto en que todo esto ocurrirá. Ustedes saben muy bien que el Señor Jesús regresará en el día menos esperado como un ladrón en la noche. Cuando la gente diga, todo está tranquilo y no hay por qué tener miedo, entonces todo será destruido de repente. Nadie podrá escapar, pues sucederá en el momento menos esperado, como cuando le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada. No podrán escapar. Pero ustedes, hermanos, no viven en la ignorancia. Así que el regreso del Señor Jesús no los sorprenderá como un ladrón en la noche. Todos ustedes confían en el Señor Jesús y eso es como vivir a plena luz del día y no en la oscuridad. Por eso debemos mantenernos alerta y vivir correctamente y no tan despreocupados como viven algunos. Los que viven pecando y emborrachándose y sin preocuparse por el regreso del Señor Jesús realmente viven en la oscuridad. Pero nosotros no vivimos en la oscuridad sino en la luz. Por eso debemos mantenernos alerta y confiar en Dios y amar a toda persona. Nuestra confianza y nuestro amor nos pueden proteger del pecado como una armadura. Y si no dudamos nunca de nuestra salvación, esa seguridad nos protegerá como un casco. Porque si Dios no nos ha llamado para castigarnos, sino para que recibamos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo murió por nosotros para que podamos vivir con Él, ya sea que estemos vivos o muertos cuando Él vuelva. Por eso, anímense los unos a los otros y ayúdense a fortalecer su vida cristiana como ya lo están haciendo. Muy bien, después de haber dejado claras cuando menos dos cosas. La primera, que los muertos en el Señor resucitarán primero. Y la segunda, que los que quedemos seremos arrebatados y transformados en el aire para poder todos juntos recibir a nuestro Señor en el aire y nunca más volvernos a separar. Ahora el apóstol hablará un poco sobre el tiempo en que estas cosas sucederán, es decir, sobre el tiempo de su advenimiento y cómo es que debemos esperar su regreso. Vamos a ver. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 1 que dice, hermanos míos, no hace falta que yo les escriba acerca del momento exacto en que todo esto ocurrirá. Ustedes saben muy bien que el Señor Jesús regresará en el día menos esperado como un ladrón en la noche. Y si hay un tema en las Escrituras que cause expectativa, es el relacionado con el regreso del Señor. Todos quieren saber, todos quieren tener una fecha exacta de su regreso. Es así como a lo largo de la historia cristiana tenemos a personas que se han atrevido a dar fechas y horas exactas sobre este acontecimiento. Pero lo peor no es que haya quien lo haga, sino que hay quien les cree. Sobre todo cuando la palabra es tan clara y nos dice que el día y la hora exacta nadie sabe. El mismo Señor Jesucristo nos dijo que ni aun los ángeles saben con exactitud cuándo es que eso sucederá, sino solo el Padre. Vamos a verlo, Mateo 24:36, que dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Nadie sabe, solo mi Padre. ¿Cuándo regresará? Bueno, este pasaje nos dice que en el día menos esperado, como un ladrón en la noche. Y si alguien supiera la hora en que el ladrón entrará en su casa, en verdad yo creo que todos nos prepararíamos para evitarlo. Pero como nadie sabe, todos tenemos que asegurar nuestras casas siempre.
Cerramos las puertas con llave, tenemos cámaras de seguridad, sistemas electrificados, alarmas y hasta seguros contra robo. Todo porque no sabemos cuándo es que el ladrón atacará. Por eso continúa diciéndonos, verso 3. Cuando la gente diga, todo está tranquilo y no hay por qué tener miedo, entonces todo será destruido de repente. Nadie podrá escapar, pues sucederá en el momento menos esperado. Como cuando le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, no podrán escapar. ¿Qué nos aclara? Que el momento del regreso del Señor no depende de las opiniones y de lo que la gente diga. Por eso dice, cuando diga la gente todo está tranquilo y no hay por qué tener miedo, entonces todo será destruido. Es decir, no depende de las opiniones de las personas, no depende de la opinión de la gente, al contrario. Cuando la gente cree que definitivamente eso no sucederá, será entonces que pasará. Cuando la gente piense que mucho es lo que se ha tardado y se ha hablado de este tema y Cristo no viene, será cuando sucederá. ¿Cómo? ¿Cómo pasará? De repente. De repente, como cuando tiembla y de repente las casas, los edificios y las construcciones se caen. De repente, como cuando un tsunami destruye las costas. De repente, como cuando cae un rayo y quema un bosque. De repente, como los incendios que destruyen ciudades, condados, casas completas. De repente, como cuando las lluvias torrenciales se llevan todo a su paso. Así será el regreso del Señor. De manera que nos dice que nadie podrá escapar, pues sucederá en el momento menos esperado. Y nos dice que pasará como le sucede a la mujer que se encuentra embarazada, que no sabe con exactitud cuándo es que el bebé nacerá, pero por las semanas que lleva de embarazo sabe cuando el día se acerca y de momento, de la nada, le comienzan los dolores de parto y la criatura nace. Vamos a ver el siguiente comentario. Los esfuerzos por determinar la fecha del regreso de Cristo son necios. No se deje engañar por alguno que dice saberlo. Aquí se menciona que nadie sabe el día ni la hora y que aún los creyentes serán sorprendidos. El Señor volverá sorpresivamente, advierte Pablo. Así que esté preparado, ya que nadie sabe cuándo Jesús volverá a la tierra. Deberíamos estar siempre listos. Suponga que Él volviera hoy. ¿Cómo lo encontraría viviendo? ¿Está listo para encontrarse con Él? Viva cada día preparado para dar la bienvenida a Cristo. Y lo que nos dice este comentario es algo muy cierto. Ninguno de nosotros sabemos el día exacto. Pero gracias a que las Escrituras nos hablan de este hecho, no solo en este pasaje, sino que el mismo Señor Jesús nos habló de las señales que habría con relación a su regreso, es que sabemos que ese día, hoy en día, está cada vez más cerca. ¿Qué tanto? No lo sabemos. Pero así como la mujer que está embarazada, por las semanas que lleva preñada, se da una idea, así nosotros, por la descripción que el Señor nos da en Mateo 24, podemos saber que en verdad ese día se acerca. ¿Qué debemos hacer? Estar preparados. Estar preparados cuando miramos que las señales del tiempo del fin se están cumpliendo, que hay guerras, que hay hambres, que hay pestes, que hay terremotos, que hay ciencia, que hay violencia, que hay aborto, sodomía, satanismo, que se predica el Evangelio. ¿Qué debemos hacer? Estar preparados, haciendo lo que debemos hacer para que cuando nuestro Señor regrese, nos encuentre haciendo lo que nos dejó, viviendo de tal manera que honremos su nombre, viviendo de tal manera que lo agrademos a Él y proclamando el Evangelio hasta que nos lleve a su presencia. Por eso precisamente nos dice, verso 4, pero ustedes, hermanos, no viven en la ignorancia. Así que el regreso del Señor Jesús no los sorprenderá como un ladrón en la noche. Todos ustedes confían en el Señor Jesús, y eso es como vivir a plena luz del día y no en la oscuridad. Por eso debemos mantenernos alerta y vivir correctamente, y no tan despreocupados como viven algunos, los que viven pecando y emborrachándose y sin preocuparse por el regreso del Señor Jesús,
realmente viven en la oscuridad. Y nos habla de 4 cosas. La primera, no vivimos en ignorancia. Pero ustedes, hermanos, no viven en la ignorancia. De manera que si sabemos que viene el día en que el Señor regresará, que eso no depende de la opinión de nadie, sino que en el día menos pensado pasará, que las señales que el Señor nos dio se están cumpliendo, entonces eso quiere decir que el creyente, que el cristiano, que el Hijo de Dios, que no se está preparando para recibir a su Señor, no lo está haciendo no porque no sabe, sino porque es necio, porque es simple y cree que todavía tiene mucho tiempo para hacer lo que tiene que hacer. Les pasa como le pasa a la gente, a las personas que van a la escuela y saben que tienen que hacer un trabajo o estudiar para un examen final. Y aun cuando ven que la fecha se acerca, ellos creen que tienen mucho tiempo para estudiar o para hacer el trabajo. Y el tiempo les gana. Y los vemos la noche anterior apurados estudiando o trabajando y no terminan como debieran terminar. Y eso se ve reflejado en su calificación. En nosotros no se verá reflejado en una calificación, aunque sí en la recompensa, aunque sí en los galardones, aunque sí en las coronas que ganaremos, cuando nos encontremos en el tribunal de Cristo compareciendo, presentes para recibir nuestros reconocimientos. Será entonces que la obra de cada uno se hará manifiesta y cada uno recibirá de acuerdo con lo que hizo mientras se encontró aquí en la tierra. Algo que nos dice Isaías 40:10 con relación al regreso, a la venida del Señor. Fíjate bien. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Y yo sé que algunos a lo mejor pensarán, bueno, ahí dice que Jehová el Señor vendrá con poder. No está hablando del Señor Jesucristo. Y yo te diría, claro que sí está hablando de él, porque es exactamente la misma palabra que encontramos en Apocalipsis 22:12 que dice, sí, yo vengo pronto, el Señor vendrá con poder, he aquí yo vengo pronto y traigo el premio que voy a dar a cada uno conforme a lo que haya hecho. He aquí que su recompensa viene con él. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. ¿Okay? Lo segundo es que los que confiamos en el Señor vivimos en luz y no en tinieblas, según el verso 5. Todos ustedes confían en el Señor Jesús y eso es como vivir a plena luz del día y no en la oscuridad. Y lo dice de esta manera, porque los que confiamos realmente en el Señor, sabemos que en primer lugar, Dios no miente, que lo que ha dicho ciertamente que lo cumplirá, que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará, se cumplirá. Y segundo, que solo es cuestión de tiempo para que se cumpla, sin importar el tiempo que tenga que pasar. De manera que los que confiamos en el Señor, estamos en luz, porque sabemos que ciertamente regresará, que no importa que muchos tengan su regreso por tardanza, Él vendrá cuando tenga que venir. De manera que lo que me corresponde hacer a mí es trabajar, es prepararme, es vivir de manera que agrade al Señor. Es procurar vivir tranquilo, trabajando y sin meterme en asuntos ajenos, como ya lo enseñó el apóstol Pablo en esta carta. Lo tercero es que debemos mantenernos alertas y no despreocupadamente. Verso 6. Por eso debemos mantenernos alerta y vivir correctamente y no tan despreocupados como viven algunos. Algo así como lo que le sucede a la gente que vive en zonas de temblores, de terremotos y desastres naturales. Mire, ellos viven siempre alertas teniendo una mochila con todo lo que necesitarán en el caso de que pase algo, suene o no la alarma sísmica. Y de la misma manera deberíamos vivir nosotros, alertas, alertas porque la final trompeta podría sonar en cualquier momento y los que murieron resucitar y nosotros en un abrir y cerrar de ojos ser arrebatados. ¿Y qué cuentas vamos a entregar? Y número 4, los que viven pecando
Esos viven en oscuridad. Verso 7. Los que viven pecando y emborrachándose y sin preocuparse por el regreso del Señor Jesús, realmente viven en la oscuridad. ¿Cómo saber si vives en luz o en tinieblas? Este pasaje nos da la clave. Si vives pecando, no importa cómo te llames, no importa si crees que eres cristiano y un hijo de Dios, vives pecando, por lo tanto, vives en oscuridad. Perdón. Y como alguien que no vive en la luz, tu vida es errática. Tomas malas decisiones, vives mal, porque no vives en luz, sino en tinieblas. Así que si no sabes cómo vivir de acuerdo con lo que ves, ¿cómo vivirás por lo que no ves? Por eso nos dice que a esos los tomará por sorpresa y ninguno de ellos escapará. 8. Pero nosotros no vivimos en la oscuridad, sino en la luz. Por eso debemos mantenernos alerta y confiar en Dios y amar a toda persona. Nuestra confianza y nuestro amor nos pueden proteger del pecado como una armadura. Y si no dudamos nunca de nuestra salvación, esa seguridad nos protegerá como un casco. Y comienza diciéndonos que nosotros no vivimos en la oscuridad. Es decir, nosotros no vivimos de ninguna manera pecando. Como hijos de luz vivimos haciendo las obras de la luz, procurando vivir una vida en santidad, luchando en contra de los deseos de la carne y procurando hacer las obras que el Espíritu nos guía. Y es por eso que debemos. No es una sugerencia, sino una obligación. Debemos hacer cuando menos 4 cosas. La primera, debemos estar alertas. Algo de lo que ya hablamos. Lo segundo, debemos confiar en Dios. Algo de lo que también ya hablamos. Lo tercero, debemos amar a los demás, amar a toda persona. Y nos habla del amor porque debemos recordar que al amar a nuestro prójimo estaremos cumpliendo con los mandamientos de Dios que tienen que ver con nuestras relaciones. Es decir, del 5º al 10º mandamiento. Y para recordarlos, si yo amo, honraré a mi padre y a mi madre porque los amo. Si yo amo, no mataré a mi prójimo porque lo amo. Si yo amo, no cometeré adulterio porque no engañaré en primer lugar a mi mujer. Y en segundo lugar, no engañaré a mi hermano a quien amo. Y no engañaré o no usaré a la mujer que él tiene. En tercer lugar, no robaré porque amo a mi hermano. En cuarto lugar, no mentiré porque amo a mi hermano y no lo voy a engañar. Y por último, no codiciaré nada de mi hermano, sino me alegraré por él. Lo que nos llevaría a vivir una vida que agrada a Dios en santidad y amor. Por eso nos dice que nos protegerá como una armadura en contra del pecado. Y en cuarto lugar, no debemos dudar de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque esa seguridad nos dice que nos protegerá como un casco. Lo que debería llevarnos a hacernos un par de preguntas. La primera, ¿qué podría hacernos dudar de que somos salvos? Piénsenlo. ¿Qué podría hacernos dudar de que somos salvos? El perder de vista, escúcheme bien, el perder de vista que somos salvos por medio de nuestra fe y no de nuestras obras. De manera que si somos salvos por la fe, ¿por qué deberíamos creer que podemos perder nuestra salvación por no hacer obras?
La salvación es un regalo que nos fue hecho, que nos fue dado, y no una recompensa que nos ganamos a través de lo que hacemos. Todos, escúcheme bien, todos estamos en un proceso llamado santificación, que no es otra cosa que el proceso por el que tenemos que pasar, en el que vamos abandonando el pecado y viviendo en santidad. Y como todo proceso, toma su tiempo. Así que quizás aún hay áreas en nuestra vida en las que fallamos, en las que pecamos. Pero eso no será por siempre. Y la segunda pregunta, ¿por qué esa seguridad de salvación es como un casco y no lo compara con un escudo o una espada? Porque los ataques acerca de nuestra salvación generalmente se encuentran en nuestros pensamientos. Ya sea que esos pensamientos sean nuestros o sean puestos por otros que nos cuestionan acerca de si en verdad somos salvos por lo que ellos opinan, o incluso sea el mismo diablo queriendo hacernos dudar de nuestra salvación por la manera en que aún fallamos. Es decir, esa vocecita que de pronto escuchas que te dice, ¿y en verdad eres creyente después de lo que acabas de hacer? Pero si estamos seguros de que somos salvos, no habrá quien nos haga dudar. Mire, eso fue lo que le sucedió a Pedro después de que negó al Señor. La Biblia nos dice que lloró amargamente, pero también la Biblia nos dice que después decidió abandonar el ministerio que el Señor le había dado y se fue a pescar. Quizás pensó que después de lo que había hecho no tenía perdón de Dios y no merecía lo que se le había dado. ¿Qué hizo el Señor? Fue por él como el buen pastor va por la descarriada. Así que se les apareció a la orilla del mar, les pidió que lanzaran la red a la derecha y les dio otra pesca milagrosa como al principio lo había hecho. Les preparó el desayuno y comió con ellos. Y le preguntó a Pedro si lo amaba 3 veces. Mostrándole que no fue llamado porque lo mereciera, sino por el puro afecto de su voluntad. Que no tenía lo que tenía por lo que hacía, sino por la fe que en él. Verso 9. Porque Dios no nos ha llamado para castigarnos, sino para que recibamos salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo murió por nosotros para que podamos vivir con Él, ya sea que estemos vivos o muertos cuando Él vuelva. Por eso, anímense los unos a los otros y ayúdense a fortalecer su vida cristiana como ya lo están haciendo. ¿A qué fuimos llamados? Bueno, lo primero que nos dice es que no fuimos llamados para ser castigados. Y eso nos habla del castigo eterno, ¿eh? Tú y yo no fuimos llamados a condenación eterna, sino que fuimos llamados a salvación. Somos salvos de la ira de Dios y de la condenación que el pecado traerá sobre los hijos de desobediencia, los que andan en tinieblas practicando el pecado. Porque el Señor murió y necesitamos, en verdad esto necesitamos subrayarlo en nuestras mentes para no olvidarlo nunca, murió por nosotros para que podamos vivir con Él. El propósito de su muerte en la cruz fue el pagar por nuestros pecados, para que el pecado dejara de ser el impedimento, el estorbo, para que viviéramos por siempre y para siempre con Él. Dios quiere que vivamos con Él. Y no en amaciato, tampoco en unión libre, de ninguna manera. Quiere que vivamos con Él como su esposa, con todos los derechos y también con todas las obligaciones de una relación conyugal. Ya sea que muramos y vayamos con Él, o que estemos vivos y seamos arrebatados con Él. Y esta es una verdad que debería animarnos. Dios me ama y quiere no solo vivir conmigo,
sino que yo viva por siempre y para siempre con Él. Eso me debería animar y llevarme a no desmayar a pesar de las pruebas, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de las enfermedades, a pesar de las pérdidas y persecuciones por las que podamos atravesar. Recordemos que Pablo sigue escribiendo a una iglesia que ha sido muy golpeada por la persecución y los muchos problemas, donde se hace necesario no desmayar y ayudarse los unos a los otros a fortalecer sus vidas cristianas. Y para concluir, permíteme leerte el siguiente comentario que viene muy a propósito de esto. A medida que usted se acerca al final de una larga carrera, le duelen los pies, su garganta le arde y todo su cuerpo clama para que se detenga. Este es el momento cuando el aliento de amigos y admiradores es más apreciado. Su estímulo le ayudará a sobreponerse del dolor para cruzar la meta. De igual manera, los cristianos deben animarse mutuamente. Una palabra de aliento dada en el momento oportuno puede establecer la diferencia entre terminar bien y quedarse en el camino. Mire a su alrededor, sea sensible a las necesidades de otros y pronuncie palabras de apoyo y acciones apropiadas. Y esto es verdad. Necesitamos tomar esta verdad. Cristo murió por nosotros para que vivamos con Él. Y si murió con nosotros, por nosotros, para que vivamos con Él, para que el pecado, nuestro pecado, fuera quitado, borrado, destruido, desechado, pagado por su cruz y por su sangre derramada. Para que tú y yo podamos sin ningún impedimento acercarnos hasta el trono de su gracia para vivir eternamente y para siempre en su presencia. Esta es una verdad que debería animarnos y con la cual deberíamos animar a aquellos que se encuentran alrededor nuestro, pasando por esos problemas, pasando por esas pruebas, pasando por esas dificultades, pasando por esas enfermedades, pasando por esas pérdidas y muchos de ellos quizás hasta siendo perseguidos. Animándolos porque ninguna prueba, ninguna situación, ninguna tribulación en el tiempo presente debería empañar nuestra visión acerca de lo que viene en un tiempo futuro sobre nuestras vidas. Es cierto, no la estamos pasando quizás como quisiéramos pasarla. Pero recordemos, no estamos aquí para siempre, estamos de paso. Nuestro destino eterno se encuentra en Dios, en su presencia, en sus moradas eternas. Allá, donde no hay polilla, donde no hay orín que corrompa, donde no hay injusticia, donde no hay enfermedad, donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay separación. Allá donde su presencia lo hace todo en nuestras vidas. Y esto nos debería alentar, nos debería animar a no desmayar, a seguir adelante y animar a otros para que sus vidas cristianas se vean fortalecidas. Así que ahí en el lugar donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos darte gracias, Dios. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas el día de hoy. Porque nos hablas del día, de ese día, Señor, cuando vengas por nosotros. Y Padre, nos adviertes que no hay hora, no hay día señalado. Así que debemos permanecer alertas. Señor, nuestra oración es que cuando regreses por nosotros, nos encuentres haciendo como debemos. No como sabemos, Dios, porque sabemos hacer lo malo y debemos aprender a hacer lo bueno. Dios eterno, en el nombre de Jesús, ayúdanos que esta palabra traiga luz, que esta palabra nos permita mirar, Señor, con ojos nuevos, con una nueva perspectiva, Dios, lo que ha de venir. Y nos anime a trabajar, nos anime a vivir una vida de santidad delante de tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pido.
Amén y amén. Camino a tu encuentro, intentaba imaginar cómo arderá tu corazón al verme llegar, y al entrar por esa puerta y verte en el altar, en lo único que pienso es que quiero mucho más. Ven, Señor Jesús. El Espíritu y la esposa dicen ven. Ven, Señor Jesús, tú estás conmigo, quiero estar contigo. Te adoro, Cristo te amo, Cristo me entrego por completo a ti. Te acepto y te recibo. Hoy te hago mío, tú me haces tuyo y desde ahora